Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la Y cabeza. si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotros. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena. Hola a todos, bienvenidos a Caseta al Podcast. Este es un espacio sin filtros, sin frases motivacionales recicladas y sin la necesidad de tener todo resuelto. Yo soy Clarita. Yo soy María Isabel y si estás viviendo la segunda adolescencia de la adultez, esa que viene con las hormonas alborotadas, cuestionamientos y ganas de mandarlo todo al carajo, llegaste al lugar correcto. Y yo soy Carolina, psicóloga y cómplice de estas dos. Parte de esta terapia colectiva que tiene risas, pero también introspección. Y hoy con muchísimo corazón. Bueno, hoy tenemos con nosotros a una mujer que nos va a contar una historia que aunque empieza con un diagnóstico de cáncer de mama, no es triste ni trágica. Es potente, honesta y muy liberadora. Ana Catalina Arbeláez recibió su diagnóstico a los 46 años y hoy, a sus 47, nos viene a contar qué pasó con su cuerpo, con su familia, con su autoestima y con su manera de mirar la vida. Porque sí, hay vida después del cáncer y mucha. Bueno, Cata, antes de entrar al grano, cuéntanos un poquito de ti, preséntate y ya después nos cuentas qué estabas haciendo cuando te dijeron que tenías cáncer y nos vas contando un poquito más de eso, pero primero cuéntanos quién eres tú, preséntate. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Ana Catalina Arbeláez. Soy una mujer casada con 2 hijos, uno de 18, otra que ya va para 15. Ya en este momento con 47 años. Soy hotelera. Y bueno, aquí en mi nueva vida, porque es una nueva vida, Claro. desde este proceso que es muy difícil, muy duro, pero trae cosas muy buenas también. Katy, vení, contanos. ¿Vos qué estabas haciendo el día que te dieron el diagnóstico? Contanos cómo fue todo ese proceso previo y contanos de ese momento un poquito. Mira, esas son las cosas de la vida, los angelitos, no sé, dependiendo de lo que tú creas, ¿cierto? Yo cambié de ginecóloga, porque mi ginecóloga se había ido del país. Entonces fui donde esta ginecóloga y me dijo, ¿hace cuánto te hicieron mamografía y eco? Y yo no me acuerdo. No, empecemos de cero. Y me mandó esas órdenes que no se había, ya después me di cuenta que no se había cumplido el año, porque se cumplían creo que en julio o en agosto, y me hicieron la eco, salió bien. Y en la mamo, o al revés, no me acuerdo. En una salió una bolita. Y, y bueno, entonces empieza pues eso, que hacen ese diagnóstico donde hay un cierta, eso se llama malignidad, después se manda la biopsia. Y en la biopsia, finalmente el que hace la biopsia ya sabe si eso es cáncer o no es cáncer. Entonces uno, pues como con los comentarios, ya se va dando cuenta que no es como una cosa muy buena, pero yo creo que uno se lo niega en la mente, creería yo. Bueno, finalmente esperé como 8 días a que me llegara el diagnóstico. Estaba en mi casa, porque yo trabajo desde mi casa, estaba sola. Cuando entró la notificación del examen y yo abrí eso, no, esto fue horrible. O sea, decía carcinoma ductal invasivo, yo no sé qué cosa. La cabeza se me calentó, o sea, como se me nubló, como no pienso, no, o sea, no, yo no digería absolutamente nada. Y yo lo único que pensaba era que me iba a morir. O sea, ya, tú ves la palabra cáncer y es sinónimo de muerte, ¿sí o no? Entonces, no, ese cerebro como que no coordinaba nada. O sea, les digo que es un sentimiento muy complicado, muy difícil. Entonces llamé a mi esposo y le dije, no,
venite que eso no salió muy bueno, o mejor dicho, venite ya que es que salió re mal. Mientras llegó, yo ya me había servido un traguito, porque se los juro que yo ni lloraba, o sea, yo era como en el limbo. Y bueno, cuando él ya llegó, ya me puse a llorar, y lloré, y lloré, y lloré ese día, lloré Ay, todo el día lloré. están dando ganas de llorar a mí. Ay, Ay, sí, a mí sí, también me dio como ganas de llorar, y eso que, o sea, eso que ya estoy súper bien, pero como que mientras se los relataba, me Te fui a ese devolví. día tan difícil, tan difícil. O sea, se los juro que yo dije, marica, Hágale tranquila. me morí. Y yo pensaba en mis dos hijos. Yo decía, bueno, mi hijo mayor ya está muy grande. Ay, pero mi hija que tiene 13 años, Dios mío, dejaron una niña. Entonces, bueno, muy dura, aunque eh, literalmente me emborraché. Me emborraché y quedé boqueada. Al otro día, cuando abrí los ojos, dije, ay, no, ¿verdad que tengo esto? Porque yo no digo ya, pues yo ya dejé de decir esa palabra. Eso lo recomiendan mucho para no apropiarte como de la enfermedad. Y bueno, empezó una serie de exámenes que yo creo que es la fase, fuera del diagnóstico, es la parte más difícil, porque te empiezan a decir, bueno, entonces vamos a mirar dónde más tienes. Entonces, te mandan eco de tal parte, así. Entonces me encontraron una bolita en el hígado, sufra. O sea, padecí todos esos días esperando a ver qué era la bolita en el hígado. Pero me mandaron pues un examen como muy específico, que se llama un PET-CT, me lo hicieron y finalmente pues me salió. El tema del seno, que tenía 11 milímetros y dos ganglios, que normalmente los ganglios se infectan con los de la axila. A mí no, a mí yo tenía dos muy pequeñitos en la mama interna, pero gracias a Dios no tenía nada en el hígado ni en ningún otro lado. Entonces, con este diagnóstico ya fui a donde el mastólogo y bueno, entonces lo que les decía al principio es que no se había cumplido el año de las mamos ni de la eco. Entonces por eso dije yo, pues como un angelito, o sea, cosas que pasan y sencillamente me mandaron esa doctora que me mandó los exámenes antecitos y gracias a Dios me di cuenta en ese momento, porque es que si hubiese esperado hasta agosto, seguramente estaba mucho más avanzado. Entonces, bueno, ya empecé con radio, las radios, perdón, radio no, con quimio, me fue súper bien, o sea, yo no vomité, yo dormía mucho, sí, por el medicamento, y sí se me fue un poquito el apetito y muchas cosas, pero realmente me fue muy bien. Después me operaron, me quitaron solamente el cuadrante donde estaba la lesión. Y bueno, y ahí me quitaron el ganglio centinela, que es el que dice si los ganglios de la axila están infectaditos o no. Y salió negativo. Y ya después terminé con radio. Katy, yo ahí oyéndote hablar estaba pensando en ese diagnóstico temprano que te hicieron a ti, que no se había cumplido ni siquiera el tiempo de hacerte la segunda mamografía. A ti la primera te había salido, pues la anterior de menos de un año te salió súper bien. O sea, Sí, en menos de un año desarrollaste pues el nódulo y toda esa cosa. Pues sí, lo digo es porque uno piensa que eso es una cosa que se demora o y uno la verdad es relajado. Yo con eso soy bastante relajada, pues entre comillas. O sea, yo sí me hago pues como el toque que le enseñan a uno y eso. ¿Tú también te hacías eso?
la verdad no. Pero, pero cuando yo fui a donde todos los médicos que fui, que empiezas a ir por una serie de médicos, ninguno palpó la bolita, O sea que ninguno. O sea, eso es, eso es preventivo, pero no es garantía. es que el examen, o sea, es importante, pero si tú estás iniciando, no siempre te vas a palpar la bolita, también depende de dónde esté ubicada. Yo no te, pues no me quiero meter en ese punto porque no sé, pero a mí no se me sentía la bolita, nunca me sintieron ninguna bolita. Y un examen la mostraba y el otro no. No me acuerdo si la mostraba la mamo y la eco no o al revés. Entonces, pero Eh, finalmente es importante hacerse ese examen, ese autoexamen, muy importante. Pregunta, ¿tú tuviste alguna sintomatología o esto te cayó simplemente como un balde de agua fría? O sea, tú no te lo esperabas, estabas súper tranquila, súper relajada, o sentías algo como esa sensación interior de que hay algo de pronto que puede no estar bien. Mira, a mí alguien hace poco me hizo caer en cuenta que los meses o semanas anteriores al diagnóstico, yo le decía que me sentía muy cansada, Ujú. pero es lo único. No sé, o sea, no sé si tiene que ver o no tiene que ver, pero pues, es la niña que me hace masajes. Ella me decía, Ana Catalina, ¿no te acordás que vos decías que te sentías muy cansada y que no sabías por qué? Lo único. Sí, es que eso No. tiene algo que ver, porque yo me sentía completamente sana. Ok. Katy, Ana, y emocionalmente, ¿cuál crees que fue tu emoción predominante en ese momento? Pues el miedo, ¿cuál crees vos que fue esa emoción que te invadió en el momento en que te dieron esa noticia? A ver, el primer momento no soy capaz de decirte si era miedo o dolor. O sea, es que es una cosa que se calienta el cerebro, como que se nubla todo. Pero el después es miedo a morir. Miedo a morir, Sí, definitivamente. definitivamente es miedo a morir. A mí no me da miedo las quimios. Ok. Nunca, nunca me dio miedo la quimio, no me dio miedo nada del tratamiento. Si le da uno un poquito de ansiedad a uno, el iniciar, porque no sabes qué vas a sentir, porque todo el mundo siente cosas diferentes, pero a mí nunca me dio miedo. Y ese proceso. Pero yo, el primer mes, digamos que fue el más duro, yo me levantaba en la noche a llorar, Pecado. con miedo. Dale, dale. mm, con miedo a morirme. Sí. A morirte, pero pienso yo que como más el miedo a dejar a tus hijos, no tanto a la muerte, o sí. Mira, te voy a decir que lo peor es pensar en dejar a los hijos. Ok. Eso es lo peor, definitivamente. Pero, pero yo decía, yo quiero seguir levantándome y seguir viendo los árboles. Ok. A ¿Cierto? vivir. Sí, yo quiero levantarme y poder disfrutar la mañana. Yo quiero poder seguir apreciando los paisajes. Y salía al balcón y decía, ay, no, es que no me quiero morir, no me quiero morir. Entonces, de alguna manera te cambió la percepción hasta de las pequeñas cosas, de las cosas cotidianas de la vida, que una veces no les da como el valor o la trascendencia suficiente y que realmente están llenas de sentido. Sí, exacto, el cual lo acabas de decir. O sea, yo a veces me siento a conversar como con una tía que tiene como 80 años, que yo veo que ella aprecia cada momento y así me siento, apreciando cada momento. O sea, veo el pajarito y, ay, qué pajarito tan hermoso. Me encanta. Este es una forma
de ver la vida, de apreciar todo, de agradecer cada momento. O sea, por ejemplo, este Día de las Madres fue súper sencillo, pero hice todo lo que yo quería hacer con las personas que quería estar Ujú. y fue tan especial, pero independiente de, no, cero regalos, no importa el restaurante, no, no, era estar con mi esposo, con mis hijos, con mi papá, mi mamá, mi hermano, su familia, y en paz, feliz, con salud, en un día hermoso, soleado, pero yo creo que eso es, o sea, eso a veces tiene que tener uno ciertos varillazos en la vida o ser seres muy conscientes, que la conciencia también viene con los años para poder apreciar esto de lo que yo estoy hablando. Porque, ay, si uno dice, ay, qué rico, cómo está lindo el día, pero como decir, gracias Dios por este día tan bonito. Yo creo que uno necesita esos varillazos a veces para caer en cuenta de todo lo que uno vive día a día y que no agradece. Katy, vení, yo tengo una preguntita para vos. Listo, la Sí, primera persona que tú le contaste fue a tu esposo. sí, Contanos cómo fue esa reacción también de tu entorno. Es que las personas a veces no sabemos ni qué decir ante una situación así. pues ¿Cómo fue mira, contarle a tus niños, a tus papás? no, bueno, mi esposo realmente fue la persona que más apoyo me dio. Y no solo más apoyo me dio, sino el que me hacía levantar los ánimos cuando estaba decaída. Cuando pensaba, no, es que me va a morir, o no, es que sí seré, sí voy a salir adelante, o que las esperanzas se me bajaban. Él era el que me las subía. Él fue una parte muy importante en este proceso y le agradezco un montón porque él me metió en el estoicismo. O sea, full estoicismo de qué puedo hacer y qué no está en mis manos y enfocarme en lo que puedo hacer. Y así me dediqué, ¿cierto? Bueno, cuando llegaron mis hijos, mi esposo les dio la noticia. Yo no soy capaz de repetir las palabras que les dijo, pero se los dijo también, que ellos pues no desfallecieron, o sea, está bien mamá, aquí estamos para ti, vamos a salir adelante. Ahora sé que ellos lloraron, pero nunca lloraron delante mío. Qué hermosura. Sí, y que, ay no, eso sí me dio más ganas de, de llorar. Recordar es vivir. Sí. Bueno, mi hijo em, que ayudó mucho de su novia, y mi hija de una amiga, que la mamá de su amiga también es muy amiga mía, entonces como que se desahogaron con ellos, lloraron con ellos, pero ellos nunca lloraron delante de mí, seguramente para que yo no, no me sintiera afligida, para que no se me bajaran los ánimos, ¿cierto? Ellos me daban ánimos a mí. Ujú. Bueno, a mi mamá y papá no fui capaz de contarles, le conté a mi hermano y le dije, decirles que no me van a llamar, que no soy capaz de hablar con nadie en este momento. O sea, yo ese día mm, no quería hablar con nadie, yo me quedé con mi esposo y mis hijos y una tía que vino y ya, pero no quería hablar con nadie. O sea, es que, no, es que creo que
Esa noticia es como cuando alguien se muere, algo así, muy difícil. Bueno, entonces nadie lloraba delante de mí, nadie se quejaba delante de mí, nadie tenía como vibración baja. Todo el mundo era ánimo, tú puedes, vamos a salir adelante, tú eres una berraca, mira cómo te está yendo de bien. Pero ahora sé que por detrás sí sufría, ¿cierto? Ay, te hago una pregunta, Nakata. O sea, Dime. digamos que tu entorno inmediato, ¿cierto? Tu familia, tus hijos, todos te apoyaron, estuvieron contigo. En el aspecto laboral, ¿cómo fue ese proceso? De pronto tus amigos te acompañaron, algunos se alejaron porque así es la vida, o sea, así es la vida. A veces unos somos en las buenas y otros somos en las malas, y ahí es donde descubrimos también quién está con nosotros y quién no. ¿Cómo fue ese proceso como no con tu entorno inmediato familiar, sino con un entorno un poquito más amplio? Es muy interesante esa pregunta. Ya te voy a decir por qué. A ver, en cuanto a amistades, afiancé amistades. Tuve personas que no eran tan cercanas, eran amigas, pero que siempre estaban preguntándome cómo estaba o sabían cuándo era mi quimio y prendían la velita por mí, oraban por mí, me decían, sabemos que estás en quimio y estamos orando por ti. Tenía una amiga que me mandaba todas las mañanas una meditación, me hacía hipnosis, uy, ella me ayudó un montón, sobre todo para mantener esa vibración alta y positiva. Entonces, para mí, yo diría que ninguna amistad se alejó. Las amistades que tenía se afianzaron y conseguí nuevas amistades sin salir de la casa. Qué rico. Bueno, y en el trabajo, pues mira, yo trabajo en mi propio negocio, con mi familia. Entonces, pues por ese lado es una bendición también. Eh, pero ahí hubo algo importante en mi vida y era que yo trabajaba demasiado. Trabajaba unas jornadas muy largas, todos los días de la semana, me costaba un poquito delegar, creía que si yo no estaba ahí pendiente, como que lo que me correspondía a mí no iba a funcionar. Y pasé eh, como 7, 8 meses incapacitada. Eh, solamente una cosita por allá que no entregué, pues porque no se podía entregar, no se podía entregar. Y, y todo fluyó. Y, y mis colaboradores absorbieron mis tareas. Mi hermano, como trabajamos a la par, sobre todo él también absorbió tareas mías, pero también me di cuenta que podía soltar. Entonces, para Creo mí que ese es es un regalo, eso sí, es un para mí es regalo muy también. importante y ahora no me sobrecargo de trabajo. O sea, llega una hora y digo, listo, hasta aquí trabajé, ya. ¿Cierto? Qué belleza. Y, sí, y saco el tiempo con mi familia y para divertirme y para salir y vivir, O vivir sea que podemos decir que de la adversidad también salió pues un nuevo aprendizaje. un montón. Es que mira, las personas que se te acercan y te dicen, bueno, que ya han vivido algo así, te dicen, no, es que no penses el por qué me dio esto, no, para qué me dio esto. Y eso es tan difícil. Ay, Claro, no, uno intenta, no por qué, sino para qué, pero uno pues, o en mi caso, yo por mucho tiempo pensé, pero porque yo, ¿qué he hecho de malo? Y uno se echa culpas según las creencias de mucho tipo. Pero finalmente, cuando ya vas procesando todo el tema, empiezas a ver esa luz, a decir, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué sí, estoy viviendo esto? Y ok, en mi caso, hubo muchos cambios, muchos, empezando por el trabajo, ujú, empezando por mi relación.
con mis hijos, con mi esposo, con mi papá, no, con todos, o sea, mi relación con todos los que me rodean, que amo. Dime, Mario. Y hablando, pues, que estás hablando de cambios en tu entorno, en tu parte afectiva y eso, vámonos a los cambios que también le afectan a uno, afectan a las personas que pasan por esos procesos que tú pasaste, que son esos cambios físicos. Vos toda la vida has sido una mujer muy linda, toda la vida has sido una mujer muy linda, cara bonita, te has cuidado tu figura, o sea, todo eso. Esos tratamientos son muy duros, o sea, enfrentarte a la quimio, a los cambios en el cuerpo, a la inflamación, al tema del pelo. Tú me contaste en una de las salidas que tuvimos a almorzar, nosotras, una historia, y era que cuando recién se te estaba empezando, pues, a caer el pelo y tenías puesto una pañoleta, te habías encontrado en un centro comercial con alguien que tú decías como, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me escondo? ¿Sigo? No sé qué, que tú muy orgullosa levantaste la cabeza y pasaste con tu pañoleta, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, claro, claro, obvio. Eso, sí. Es que eso es muy duro, pero, o sea, eso es duro, pero desde mi vivencia también, porque pues hay otras mujeres que lo pudieron haber vivido diferente, es más importante que estés viva. Entonces, por ejemplo, yo abro los ojos y le doy gracias a Dios porque estoy viva, ¿cierto? Entonces, sí, es duro ir perdiendo el pelito, claro, súper duro. Eh, Dame un minuto. Es súper duro ir perdiendo el pelito, pero por ejemplo, cuando yo ya decidí tusarme, lo hicimos familiar y mi hijo me tusó. Hice, pues sí, fue lo más de bonito, ¿cierto? Y yo pensé que me iba a dar muy duro. Y cuando quedé toda rapada, yo me veía linda. Yo me sentía linda. Eso sí, no me paré de una en el espejo. Primero me miré como en el televisor, después como en la ventana, como ahí uno amoldando la vista y ya después al espejo. Pero yo me sentía linda, yo me sentía bien. Y hay muchos cambios físicos, porque hasta la nariz se hincha, como cuando uno está en embarazo que se le hincha la nariz y como ciertas partes de acá, porque el cuerpo está inflamado. Em, yo no me engordé en la quimio, pero me engordé cuando terminé el tratamiento. O sea, en este momento estoy con unos kilos de más, pero es porque es que te meten un montón de droga, un montón de esteroides, eh, y bueno, mientras el cuerpo vuelve a retomarse, ¿cierto? También eh, hay temas, o sea, es que todo se afecta. Las uñas, a mí se me cayó una uña, por ejemplo, pero irónicamente ahora tengo las uñas más fuertes y duras que antes. El pelo se me cayó y ahora tengo una mata de pelo cortico, sí, me está creciendo, claro, pero fuerte. Entonces, estomacalmente también aún sigo resentida, pero poco a poco va uno, pues como digo que su cuerpo se va recomponiendo con las ayuditas que uno se hace de la alimentación, el ejercicio, terapias que va uno encontrando para los post de las quimio. Ahora, por ejemplo, me hago eh, la vitamina C, me hago la intravenosa y me hago la ozonoterapia, que es la que llaman la quimio natural, que ayuda para muchas otras cosas, no solo para procesos de cáncer. O sea que sí es recomendado ese tipo de tratamientos, pues teniendo en cuenta pues que ya tienes un antecedente de cáncer. Ay, Caro, es que mira, cuando vos entras en estos diagnósticos, eso hay cosas por hacer las que vos querás, ¿cierto? Y todo el mundo te quiere recomendar algo desde lo positivo para que te alivies. Entonces, eso es como muy personal. Hay gente que puede creer en la vitamina C, en la ozonoterapia, hay otras que no, ¿cierto? Ok. Pero yo creo en eso. Yo, em, yo
Y fue la vitamina C, fue de las pocas cosas que mi oncólogo me dijo, yo creo en eso. Y en la granada, imagínate, en la fruta de la granada, ni siquiera en la guanábana. En la Pero granada, ¿cuál es sí, esa? Granadilla. no, no, no. La granada es una fruta grandota, así como roja entreverada y tiene unas pepitas rojas. Mm, No es una fruta que se consiga mucho en Colombia, es más bien yo creo que europea, pero es eso, y el té verde. Entonces hay muchas cosas que dicen para uno combatir la enfermedad, ¿cierto? Yo creo en esas dos, me las hago mensualmente. qué bien. Estoy ahora con una alimentación antiinflamatoria Ujú. y, y bueno, pero lo más importante es vivir el presente, Ok. vivir el hoy, Ese ¿sí ha o no? sido el aprendizaje mayor, Yo creo que sí, y yo creo que esa es la medicina mayor. que siempre estamos pensando, pues la mayoría de los seres humanos estamos parados en el futuro o en el pasado, y Sí, pocas veces nos paramos en este tiempo presente. así es. Y pues yo por mi trabajo, por mis diferentes funciones, siempre he sido una mujer eh, controladora, lo admito. Y eso me ha tocado soltarlo. He soltado un montón, ¿no? Eso, soltar el control. En todo, soltar el control y vivir el hoy. Qué tesa. Te admiro, en serio que sí, porque para mí la palabra cáncer, como lo dijiste ahorita, es muy pesada, o sea, es Mm, un miedo presente, pero te admiro, sos una tesa. Gracias, gracias, querida. Te hago otra pregunta. Ahorita hablabas de que estabas como con una dieta antiinflamatoria, Sí. ¿cierto? Contanos un poquito de qué se trata esa dieta, el tema de los lácteos, el tema de las carnes, el tema, o sea, qué cosas o qué cosas te recomiendan o qué cosas no te recomiendan como en ese proceso de alimentación. Mira, María, eso también es un tema muy debatido, porque los médicos, como vieja guardia, te dicen que esa enfermedad no tiene nada que ver, al menos la de seno, con alimentación. Pero cuando vos ya empiezas a indagar en, como en tendencias más actuales, por todos lados encuentras que el azúcar alimenta el cáncer, ¿cierto? Yo decidí ir donde una médica funcional que se llama Pilar Restrepo, y trabajo con ella esa dieta antiinflamatoria, donde básicamente es no comer azúcar, no comer procesados, enfocarte mucho en verduras, proteínas blancas, eh, y bueno, y carbohidratos, pero los carbohidratos desde las verduras y los carbohidratos desde la papa, yuca, plátano, ¿cierto? Y no pan, pastas, todo eso. Básicamente, esa es una dieta antiinflamatoria. En mi caso, muy poca fruta por el tema de glucosa, ¿cierto? Sí, pero pues no es una alimentación que sea pues digamos que especial o que uno diga que solamente cierto tipo de personas pueden tener acceso a ellas, así se debería alimentar uno realmente. Mientras Así no nos sea deberíamos de alimentar diarrea. todo. Y básicamente la alimentación en mi casa cambió mucho, ¿cierto? Hay cosas, pues yo, carne de res, aún compro, no la consumo yo, ni la del cerdo. O sea, si voy a un restaurante, yo voy y me como la super carne deliciosa o las costillas bien, bien ricas. Pero en mi casa solamente consumo pollo, pescado y marisco, ¿cierto? Ah, bueno, y el huevo, pues que es la última tendencia en la alimentación, ¿sí o no? Entonces, pero sí, es lo que deberíamos, como nos deberíamos alimentar. Katy, vení. Hablemos como de tu día a día durante tu tratamiento, ¿cierto? Tú ya dijiste que Sí. a ti no te dio miedo hacer el tratamiento y eso, pero es que igual tú estabas en tratamiento, delegaste muchas cosas, pero hay cosas de la vida que uno tiene que seguir haciendo, siendo mamá, por ejemplo, lleve los niños, traiga a los niños, esté pendiente, haga mercado. O sea,
tú no te convertiste en una mártir, tú seguiste haciendo tu vida dentro de lo posible, lo más normal posible. Sí, muchas cosas, pero también muchas cosas también dejé que me ayudaran. Porque es que uno a veces se vuelve la supermamá, entonces uno es esposa, mamá, empleada, mujer, ¿sí o no? Y todo lo puede. Entonces también dejé que me ayudara. Entonces, pues mi hijo, por ejemplo, ya es muy grande, entonces yo no tendría que transportarlo, pero mi hija sí. Entonces dejé que mi esposo y mi hijo, por ejemplo, transportaran a mi hija. Yo no podía ir a clínicas, consultorios, entonces mi esposo ya por un año completo se encargó de eso, ¿sí o no? Entonces, bueno, te cuento cómo era mi día a día. O sea, por ejemplo, yo ya no ponía despertador, porque el sueño es súper importante en la salud. Dormir bien, descansar bien. Entonces, yo trataba de dormirme tipo 9, 9:30, porque a esa hora, porque se supone que a las 10 empiezan los órganos ¿cómo se Regenerarse. dice? Regenerarse, esa es la palabra, autorregenerar. Entonces yo trataba de estar dormida a esa hora y me podía levantar a las 7, 7:30, 8, a la hora que sea, a la hora que fuera, yo abría el ojo, a mí nadie me despertaba, ¿cierto? Entonces me levantaba, hacía como mi pequeño ritual de agradecimiento, em, eh, rezaba el rosario, me volví súper devota a la Virgen. Una tía me trajo, aquí con los caballeros de la Virgen, me trajo a la Virgen desde ese día. O sea, ese día lloré, lloré, pero así súper reconfortada completamente. Y desde ese día empecé a rezar el rosario. Rezaba el rosario y hacía la meditación que esta amiga me mandaba, ¿sí o no? Entonces, eran unas meditaciones de Joy Dispensa donde yo realmente le ponía todo, que era enfocarme en el futuro que yo quería elegir. Y ese futuro que yo quería elegir era el de salud perfecta, ¿sí o no? Salud perfecta y tratamiento exitoso. Entonces, bueno, esa era una mañana larguita, ya trataba de desayunar muy bien, porque no sabía cómo iba a pasar el resto del día en cuanto a apetito, pero realmente a mí no se me fue el apetito. Algunas veces cuando en los días de la quimio me bajaba, pero ya después se me organizaba. Em, y ahí me levantaba y trabajaba un poquito, trabajaba una horita, unas cositas que nunca quise entregar, pero también porque es importante tener la mente ocupada. Imagínate vos pensando todo el día en que tenés un diagnóstico de cáncer, no, no, no. Entonces, pues, mercaba, sí, yo mercaba, claro, por internet, sí o no. Iba a un centro comercial, poco, por las mañanas más que todo, con poquita gente, restaurantes a no horas pico, ¿cierto? Pero sí muy guardada en la casa, porque la quimio te baja las defensas. Entonces, cuando tienes las defensas bajitas, cualquier virus te puede entrar y si, por ejemplo, te da una gripa, no, te paran la quimio. ¿Quién quiere que le paren la quimio si es la mejor amiga de uno? Nadie, ¿sí o no? Entonces, muy guardada el año pasado, ¿cierto? Eh, muy pocas, o sea, podía asistir a muy pocos eventos donde hubiese gente, pero, por ejemplo, yo cogía y dependiendo, esos son unos ciclos de, de defensas altas y bajas. Entonces yo organizaba con mi médico y alguna vez cogí y salí de una quimio, me monté un avión y me fui para el campeonato de mi hija de voleibol, ¿cierto? Esas cosas eran las que más me motivaban, poder estar en ese campeonato con mi hija y verla jugar voleibol, ¿sí o no? Pero sí, yo traté de seguir una vida activa, muy, muy en la casa, pero hacía también mis saliditas. Ana, pregunta, Dime.
Digamos que ya nos hablaste un poquito de la alimentación, ya nos hablaste un poquito acerca como de la meditación, del acompañamiento familiar. Cuéntanos cuál de esos factores o cuál adicional tú crees que fue algo que te salvó, sobre todo desde la perspectiva, no hablamos desde la perspectiva de salud física, sino salud mental y salud emocional. O sea, porque una cosa es el diagnóstico físico, que es una enfermedad latente que está en tu cuerpo y lo tienes que atacar, pero como eso tiene otra carga, ¿cierto? Que es esa carga emocional. ¿Cuál Mm. fue, qué marcó la diferencia? Ya hablaste que también tuviste pues como un acercamiento como con la espiritualidad. ¿Cuál fue ese factor determinante? Mira, yo creo que es tan importante estar positivos. O sea, esa salud mental y espiritual es súper importante para poder salir adelante. O sea, es que imagínate vos en un tratamiento médico, pero con los ánimos por el piso, con el estado anímico requebrajado, pensando en que te vas a morir. Yo me decía en mi mente, voy a vivir, elijo vivir, ¿sí o no? Entonces, yo me enfoqué mucho en eso. Entonces me enfoqué mucho en meditar, en la respiración, en el grounding, en una alimentación sana, en la paz interior. Yo creo que eso es lo más importante. Acabaste de utilizar un término que desconozco absolutamente. El Hablaste de grounding. ground. ¿Qué es eso? Mira, pues yo no sé, no te sé decir el significado exacto, pero creería yo que es el contacto con la naturaleza, ¿cierto? Ok, Dime. Mira, grounding viene como de la expresión feet on the ground, como los pies en la Ujú. tierra. tierra, sí. Sí, Ese es ese contacto con la naturaleza, caminar descalzo, estar en el exacto. entorno natural, eso es grounding, nena. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía yo? Pues salía y tomaba el sol y caminaba en la banqueta de mi casa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora, en ese entonces no, pero ahora sí, voy al mar y hago una limpieza, o sea, me meto al mar y me hago como una limpieza energética y, y siento y le pongo todo el significado al pisar la arena, ¿sí me entiendes? O entrar en una quebradita y sentir el arroyo, las piedras, todo ese contacto con la naturaleza que, que te limpia tu energía, te ancla a la tierra. em, y hay unas meditaciones que hacía donde, pues, agradecidas a la madre naturaleza por el hoy, por el estar ahí, sí. Y bueno, y te conectabas desde la naturaleza con todo tu cuerpo. Lo que pasa es que eso de conectarse con la naturaleza tiene mucho sentido porque es que la naturaleza es el presente real. Ujú. O sea, cuando tú estás en la naturaleza, tú estás viviendo ese presente. La naturaleza es lo único que no tiene como ni pasado, ni presente, ni futuro. Pues está así, pues presente sí, no tiene ni pasado ni futuro. O sea, la naturaleza siempre está. Cuando el ser humano no está, la naturaleza se apodera del entorno completamente. Entonces, hacer como esos espacios que dices tú de contacto con la naturaleza, sí o sí te ponen en el momento presente. Esos son como meditaciones activas Sí, que son tú meditaciones activas. Exacto, así es. Oíste, Ana, pero por ejemplo, hoy en día seguís utilizando herramientas que en su momento te sirvieron o ya pasaste Todas, todas, todas las seguís todas. usando. O sea, O sea, yo hoy por hoy me levanto y doy gracias y rezo mi Padre Nuestro y mi rosario y estoy necia con la meditación, pero la hago igual, o sea, he estado necia de hacerla todos los días, pero igual la hago siempre que puedo hago el grounding, antes, siempre. antes no hacías el rosario, por ejemplo. No me da una pereza. O sea, esto es un hábito que te quedó después de tu situación. Es que mira,
te voy a contar algo. En esas lloradas que me daban a las 11, 12 de la noche, todo el mundo dormido y yo llorando en la cocina sola, Pecado. eh, eh, y, y puse el celular y abrí YouTube y me entró una oración del Padre Pío y Ay, yo me puse a escucharla y claro, era lo único que me daba paz, o sea, era lo único. Y yo, pues toda mi vida he sido católica, pero nunca de ir a misa, ay, no, que vamos a rezar el rosario, no, sí, la primera, no, no, o sea, soy católica, pero no practicante, ¿sí o no? ujú. Entonces, cuando empecé con esa oración del Padre Pío, era lo único que a mí me daba paz y me hacía parar de llorar. Qué belleza. Sí, pues, increíble, ¿cierto? Sí, Entonces, eh, realmente lo único que me daba paz, de verdad, era la oración y la meditación. Porque es que esas meditaciones donde tú visualizas un futuro ideal son súper especiales y te cambian el día, para mí, pues. Entonces, bueno, hago la meditación, hago el grounding, la alimentación, pues trato de llevarla así, la antiinflamatoria, eh, también el tema de pausas activas en el trabajo, tratar de mantener el cortisol bajo, porque ok. yo mantenía un estrés muy alto. Entonces trato de hacer pausas activas, de poner límites de trabajo, de tener espacios, mucho más espacios familiares, ¿cierto? Y me dediqué a pasear este año. Ay, qué dicha, súper bien. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, bueno, sí, trato de mantener todos estos hábitos. Lo que pasa es que antes tenía más tiempo. Antes los hacía todo el día. Podía hacer hasta 3 meditaciones en el día. Sí, así es. Claro, porque de alguna manera ya empezaste, ya estás del otro lado, entonces ya empezó otra vez una rutina, digamos que un poquito más exigentes, por lo menos en la parte laboral. Sí, No, exacto. y porque creo que también empezaste a ver una cantidad de beneficios en torno a tu proceso de recuperación. Y yo creo que una persona pues consciente dice, bueno, si este tipo de cosas me ayudaron a salir de esta situación tan puntual y tan fuerte, pues qué cantidad de beneficios puede traer para mí en un estado normal de vida, ¿no? Sí, sí, claro. Yo, o sea, antes, por ejemplo, mis meditaciones eran muy enfocadas en la salud. Ahora siguen siendo enfocadas en la salud, pero, pero también en mi parte de sincronización con el universo, por decirlo así, ¿cierto? Así es. Ya estás del otro lado, es decir, ¿eso cómo se llama? ¿Bandera qué? ¿Verde? ¿Qué? ¿Cómo le dicen? No, no, sobrevivientes. Eres una Sí, eres sobreviviente. una sobreviviente, así lo llaman, como en este campo. Ok. Pues ya sabemos que te cambió tu forma de vivir, de trabajar, de relacionarte incluso con tu cuerpo y con los demás. También es diferente como el tiempo que le dedicas a los demás, a tu familia, a tus amigos. ¿Cómo cambió la relación antes, durante y después con las personas más cercanas que tienes? En ese tiempo. Digamos que eh, le dedico más tiempo a estar con estas personas que quiero, que aprecio, y saco ese tiempito. Otra cosa es expresar mis sentimientos, a decir te quiero, a decir gracias, porque también me han enseñado, hay muchas personas que se acercaron a mí tan expresivas y yo como tan seca, y he aprendido a expresar un poco más esos sentimientos de amor, ¿cierto? Amor. eh, a no juzgar, no aprendemos a no juzgar. Y sabes que no solo no juzgar, sino a no quedarte atrancado en unas situaciones
tan pendejas y desgastarte por cosas tan pendejas cuando hay otras más importantes en la vida, como la salud, tener la familia unida, como dar el hoy, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Que a veces uno se pone a pelear por cosas más banales o se queda atascado en rollos ahí pendejos. No sé si me hago entender. Sí, claro, claro que sí, súper, súper claro y súper valioso, ¿cierto? Tener como esas transiciones en la vida, o sea, finalmente volvemos a lo que hemos hablado en otras ocasiones acá, y es que hay veces la vida nos pone en unas situaciones tan complejas y tan difíciles y simplemente está barajando de nuevo para que nos reacomodemos y aprendamos y Sí, sigamos exacto. adelante como con otra perspectiva. Entonces, me parece supremamente valioso, pues, como esos aprendizajes que dejan esos momentos críticos. Katy, ¿vos qué le dirías hoy a las mujeres que acaban de recibir ese tipo de diagnósticos? Pues mira, yo lo que les diría es que la vida no se acaba con ese diagnóstico. No. Les puedo contar una cosa antes de decirles eso. Tengo una amiga que vino de Estados Unidos a hacerse la quimio, invadida, invadida. El médico le dijo, te vamos a hacer quimio paliativa. Quimio paliativa es una quimio solamente como para que no avance, pero no curativa. La mía era curativa, ¿sí o no? No, qué tristeza, no, ya paliativo. No, es que no hay nada que hacer. Y hace 15 días se hizo los exámenes de revisión, o sea, ya empezó como a los 4 meses que empecé yo. Y saben que libre de cáncer. Ah, maravilla. No, o sea, de paliativo a libre de cáncer. O sea, ni siquiera la van a operar. Ay, qué Son cosas, nota. sí, cierto, que nota. Son cosas que uno no se explica. Entonces, o sea, a pesar de la última palabra, nadie, solo Dios. O bueno, el que tú creas, ¿sí o no? Pero, o sea, ni siquiera los médicos te pueden decir que tienes 6 años de vida. No. Y no necesariamente esa palabra tan horrible es muerte. Entonces, eh, lo más importante es el positivismo que se le meta, las ganas de vivir, ¿sí o no? Yo creo que eso es lo más importante. Hay mujeres que deciden hacerse las quimios, hay otras que no. Yo pues no sería capaz de ser una que dice, no, yo no voy con la quimio. No, no sería capaz. O sea, yo alterno los tratamientos tradicionales con estos alternativos que he usado, ¿cierto? Pero yo más que darle un mensaje a estas mujeres que están acabadas de diagnosticar, se lo daría a las mujeres que no han sido diagnosticadas y que, o sea, es tan importante estos exámenes de pues los exámenes anuales que nos hacemos, ¿cierto? O sea, tenerlos muy presentes. Yo hasta digo que los deberían hacer a uno cada 6 meses, no Ay, a cada, no. no cada 6 meses. Y, y bueno, vivir en paz, en felicidad, en armonía, vivir el día a día. Es que miren, yo tuve un diagnóstico de cáncer hace un poquito más de un año y aquí estoy viva. Y hace 6 meses se murió un primo mío. Nunca pensé que se iba a morir del primero que yo. Y no solamente Ay, estás viva, Cata, estás sana. viva y sana, exacto, viva y sana. Entonces, no por un diagnóstico se te acabó la vida, ¿cierto? Pero sí en cualquier momento nos podemos morir, con cualquier diagnóstico o sin diagnóstico. Total. ¿Qué hay que hacer? Vivir la vida a Vivir, plenitud, ¿sí o vivir. no? Así es. Vivir, ser felices, disfrutar y decir, viví, o sea, si me muero mañana, viví con toda.
Así es. ¿cierto? Entonces, eso, digamos que a eso me he dedicado este año, a vivir con todo. A veces se Ujú. me olvida y vuelvo y recompongo. Me parece, eso que acabas de decir me parece un poquito fuerte porque a uno de verdad se le olvida. Uno se mete en ese tren de la vida, de los problemas y de ciertas cosas, y uno de verdad se le olvida vivir. Y pues con lo que nos contaste, no solamente nos abriste el corazón, sino que nos estás dando motivos para ver la vida con otros ojos. No es necesario que uno tenga que tener siempre como ese golpe, ese machetazo, ese varillazo de la vida para uno decir, pues pucha, no, lo que pasa es que yo sí quiero vivir. O sea, uno hace de la vida una cosa tan que se vuelve paisaje. Se Así. vuelve paisaje, tal cual. No, y Qué bueno. nos dejaste claro que tener cáncer definitivamente no es algo que te defina, pero cómo enfrentas esa situación sí te define también como persona. Entonces yo creo que eso marca también una diferencia. Te cambia como persona. No creo que te defina. ¿Y sabes Ok. quién me enseñó eso? Mónica Moscoso. A ella le agradezco un clic que hice y me dijo que este diagnóstico no marque tu vida. Ay, qué belleza. Sí. Yo tuve una sentadita con Moni y eso me ayudó montones. Yo no, Clarice. Te reseteó. Ella es una mujer muy especial, la verdad, sí. Sí, sí. No, mi Cata, muchas gracias por haber sacado este espacio para conversar con nosotras. Mi niña. Yo pues, quedo muy, ¿cómo te digo yo? Muy tocada por muchas cosas que dijiste, porque todos en su medida tenemos situaciones, ¿cierto? Y uno a Sí. veces se siente muy agotado y se siente muy cansado y uno dice, uy, no, qué mamera esto, qué artera, no quiero más, no puedo más con esto. Y no esperar a que la vida nos diga, no, vea que es que en el fondo usted sí quiere, vea, le muestro que sí quiere, ¡pum! Tenga esto para que vea que sí quiere. Entonces sí Que que todos los que sí quiere tener ese problemita en el trabajo y si quiere esos inconvenientes, hay que disfrutar también esos inconvenientes. Sí, así es, Clarice. bueno, nena, no, muchísimas gracias. Una Bueno, conversación espectacular. muchas Sí, gracias a Muchas gracias. ustedes por invitarme. espectacular la conversación. Mil gracias. Para todos ustedes, esto fue del Cassette al Podcast. Si esta conversación te tocó, compártela con alguien que la necesita. Pues aquí venimos a conversar, a incomodarnos un poquito y a crecer mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao, chao, chao. Chao.